Es que se atora mi computadora. Cualquier cosa me avisan, por favor. Se dejó de ver ahorita. ¿Ya me pueden ver y ver las diapositivas? Sí, ya se ve, sí se ve. Ok, doctora. Gracias. Bueno, pues ya inicia. Sí, por favor. Ok, bueno, pues yo les voy a exponer pues retardo del crecimiento intrauterino. Bueno, vamos a ver el diagnóstico, manejo integral y las complicaciones. Bueno, para empezar hay que saber pues en qué consiste el crecimiento fetal humano. Pues como sabemos, pues es un proceso complejo donde de una célula se va a derivar pues un ser que va a ser pluripotencial y de forma global va a constituir de dos fases, que va a ser la embriogénesis, que va a ser hasta la 12ª semana, donde se van a formar todos los órganos del feto, y posteriormente el periodo fetal, donde se va a dar esta maduración de los órganos para que pueda sobrevivir en el medio extrauterino. Y pues tenemos que las tres fases consisten en una fase inicial que va a ser la fase de hiperplasia, que ocurre en las primeras 16 semanas, y aquí pues se va a dar un rápido aumento en el número de células. Y pues esto va a ser importante porque nosotros cuando ya veamos la clasificación del RCU, pues vamos a tomar en cuenta que los que van a tener un RCU de tipo simétrico, aquí va a iniciar pues esta afectación. Y pues la segunda fase se va a extender hasta las 32 semanas de gestación, y aquí pues se va a incluir tanto la hiperplasia como la hipertrofia. Y pues después de las 32 semanas se va a acumular aquí la masa fetal, y aquí ocurre la hipertrofia celular. Y pues esto igual es importante porque de igual forma aquí pues igual se inicia toda esta afectación que van a tener los que van a tener un RCU de tipo pues asimétrico. ¿Y esto por qué? Porque en esta fase se acumula pues la mayor parte de grasa fetal y glucógeno, y pues aquí se va a dar la afectación. Y bueno, pues hay que recordar que las tasas de crecimiento durante estas tres fases son pues de 5 gramos al día a las 15 semanas, tenemos de 15 a 20 a las 24 semanas, y donde se va a dar pues la mayor parte de la tasa de crecimiento de las 30 a las 34 semanas, donde va a ser de 30 a 35 gramos por día. Y bueno, pues como sabemos, pues el desarrollo fetal va a estar determinado por la provisión materna del sustrato y de la transferencia placentaria. Como vamos a ver más adelante, por ello, pues uno de los factores importantes va a ser la desnutrición materna, de igual forma los estados hipertensivos en el embarazo, porque todo esto va a ocasionar que exista un deficiente aporte de oxígeno y de nutrientes de la madre hacia el feto, mientras que el potencial del crecimiento fetal pues ya va a estar gobernado por el genoma. Aquí vamos a tener pues a las anomalías en cromosómicas que vamos a ver más adelante. Y bueno, tenemos que aquí el papel importante va a ser por parte pues de la insulina, y de igual forma los factores de crecimiento similares a la insulina, principalmente el IGF-1. Y pues cuando se da una alteración en estos va a aparecer el RCU. De igual forma se ha visto vinculado la actividad placentaria con el complejo de los receptores 1 y 2 del complejo de rapamicina mTOR, que pues está vinculado con los aminoácidos, y pues se va a reducir cuando hay RCU. De igual forma, las adiposinas, incluyendo la leptina, el suministro adecuado de nutrientes, como ya comenté, por una adecuada nutrición de la madre. Y pues tenemos que la restricción del crecimiento fetal en respuesta a la privación de glucosa,
se produce solo después de una privación calórica materna severa a largo plazo. Como vamos a ver más adelante, pues cuando la madre tiene problemas de desnutrición, pues acá los principales afectados van a ser los que van a tener RCU de tipo asimétrico, porque pues como vamos a ver, pues aquí se va a dar pues una privación a largo plazo, cuando pues básicamente ya se está terminando de desarrollar el feto y pues se produce esta alteración. Bueno, pues algo que es importante a tener en cuenta es distinguir qué es feto pequeño para la edad gestacional y el RCU, porque pues no son lo mismo, si bien pueden compartir características, pero no significa lo mismo. Bueno, tenemos que feto pequeño para la edad gestacional, el PEG, según lo define el Martínez, es aquel recién nacido cuyo peso va a estar situado por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. Esto es importante tener en cuenta solo este concepto, ya que pues no vamos a encontrar una alteración pues del flujo Doppler a diferencia del RCU. En cambio, el RCU va a ser un peso fetal estimado menor al percentil 3 y o entre los percentiles 3 y 10. Esto nos puede confundir que esté debajo del percentil 10, pero aquí, a diferencia del PEG, aquí sí va a haber una alteración del flujo Doppler. Y bueno, esta es la definición que nos da el Nelson, y pues el RCU corresponde a aquel feto que en el transcurso de la gestación va a reducir el potencial de crecimiento, ya sea por elementos internos o externos. Y bueno, aquí enfatizando igual que el Martínez igual lo define como debajo del percentil 3, según las curvas del crecimiento intrauterino, y pues en nuestro medio aquí en México, las más usadas pues son las de Jurado García. Bueno, pues aquí tenemos la curva de Bataglia y Lubchenco, que puede ser la que tradicionalmente pues se usa. Y la más usada en nuestro medio, según el Martínez, son las de Jurado García para el crecimiento fetal. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues esto lo saqué pues de la GPC. Se estima que anualmente nacen en el mundo 30 millones de individuos con RCU, y aquí los más afectados van a ser los países en desarrollo. Aquí te menciona pues una prevalencia hasta del 23.8%, inclusive puede llegar hasta el 30%, a diferencia de los países desarrollados, que es del 6.9%. En América Latina y Caribe se considera del 10%, y pues alrededor del 52% de los niños nacidos muertos se relacionan con el RCU. En México pues tenemos aquí dos estudios que se hicieron. En 2012 pues la prevalencia fue de 13.5, y otro estudio hecho en una fecha similar, igual en el 2012 en San Luis Potosí, también arrojó una prevalencia similar del 12.8%. Y pues en cuanto a la etiología, pues la regulación del crecimiento, como ya habíamos comentado, es un proceso complejo, y pues aquí intervienen factores genéticos y ambientales. Bueno, pues en cuanto a la etiopatogenia del RCU, vamos a tener las alteraciones de los factores genéticos, y esto pues se va a dar principalmente pues en la primera fase que ya pudimos observar, que es cuando se da la hiperplasia. Aquí los principales que van a estar afectados son los de RCU de tipo simétrico, y vamos a tener la alteración en el mecanismo regulador del crecimiento fetal. Esto va a ser secundario a patología materna o placentaria, y estos van a pues tener gran efecto en los que van a tener RCU de tipo asimétrico. Y bueno, el Martínez nos indica que la causa identificada más común de RCU va a ser la desnutrición fetal. Esto frecuentemente asociado pues a una insuficiencia placentaria o una desnutrición materna. Esto principalmente porque va a haber una relación directa entre el tamaño fetal y el de la placenta, y pues tenemos que las madres con una talla baja
no pueden formar una placenta grande porque su útero es pequeño. De igual forma, es importante tomar en cuenta a las madres adolescentes, a las que tienen menos de 16 años principalmente. Y bueno, pues estos son los factores que nos menciona el Nelson. Nos lo divide en fetales, placentarios, maternos, paternos. Entre los fetales, pues tenemos que el principal, uno de los principales en los del RCIO de tipo simétrico son los trastornos cromosómicos, las infecciones fetales, tenemos al TORCH. En nuestro medio, el Martínez hace hincapié en la del citomegalovirus como una de las principales. Tenemos de igual forma anomalías congénitas, radiación, gestación múltiple, hipoplasia pancreática y el déficit de insulina. Y en cuanto a los placentarios, pues tenemos disminución del peso de la placenta, del área de superficie, tumores. Y en cuanto a los maternos paternos, tenemos a la toxemia, a la hipertensión o nefropatía, que pues son importantes, la hipoxemia, la malnutrición, que también es relevante, enfermedades crónicas, la anemia drepanocítica, fármacos, aquí es importante, fármacos y tóxicos, principalmente opiáceos, alcohol, tabaco, cocaína, antimetabolitos. También se ha vinculado a los beta bloqueadores, principalmente el atenolol, a las estatinas, a los IECA y a los anticonvulsivantes. Y también la mutación del IGF-2 por parte paterna. Estos son los factores que nos da el Martínez y pues de igual forma pues muchos coinciden. Aquí voy a mencionar pues los que se añaden. Tenemos en cuanto a factores fetales, esto pues depende igual de las características raciales, étnicas, poblacionales y errores congénitos del metabolismo. Tenemos aquí en cuanto al macroambiente, aquí hace mucho hincapié el Martínez, una madre con peso bajo para la talla, menor a 50 kilogramos, talla baja, menor a 1.50, primípara o gran multípara, los extremos de las edades, por ejemplo, una madre menor a 16 o mayor a 35 años, un intervalo intergestacional corto, menor a 6 meses. Aquí también es importante el antecedente de RCU en las madres y pues tenemos anomalías uterinas o cervicales y gestacionales. Tenemos igual una ganancia de peso baja en el embarazo, la falta de progresión del fondo uterino menor a 4 centímetros. Más adelante vamos a ver en el diagnóstico cómo pues cuando nosotros midamos la altura del fondo uterino, una medición menor a 4 centímetros a partir de la semana 30-32 nos debe de hacer sospechar de RCU. Y de igual forma tenemos la falta del control prenatal y pues las anteriores pues ya las mencioné. Y en cuanto al microambiente tenemos igual todas las anomalías de la placenta y los oligohidramios y el polihidramios. Bueno, vamos a tener aquí los mecanismos de adaptación fetal. Tenemos que, pues, cuando se da toda esta anomalía, pues el feto se va a tener que adaptar a esta disminución de oxígeno y o sustratos suministrados por la unidad materno-placentaria. Entonces, ¿qué va a hacer el feto ante esta hipoxia? Va a utilizar una mayor concentración del oxígeno de la hemoglobina fetal, pero ese proceso va a ser limitado. También va a disminuir los movimientos. Y pues esto es importante porque nosotros cuando en el seguimiento de la gestante, por ejemplo, si vemos que en el perfil biofísico disminuye los movimientos, nos debe alertar sobre un posible RCU, es importante tenerlo en cuenta. De igual forma, el feto va a realizar una redistribución de la circulación fetal. Aquí va a priorizar principalmente a los órganos del sistema coronario, cerebro, glándulas adrenales y placenta. De igual forma, los estados de hipoglucemia fetal producen una acidosis metabólica secundaria porque se va a producir lactato. Y pues aquí pues la maduración pulmonar del feto pues se va a acelerar cuando se presente el RCU. Bueno, pues aquí tenemos la clasificación y pues,
tenemos que aquí se divide en RCU de tipo 1, que va a ser el crónico, proporcionado, simétrico o también conocido como armónico. Tenemos el tipo 2, que va a ser el agudo, desproporcionado, asimétrico o también conocido como disarmónico. Y tenemos el combinado. Y pues aquí vamos a abordar en las siguientes diapositivas las características de cada uno, pero pues esta tablita nos ayuda a hacer pues algunas distinciones de forma general. Tenemos que el tipo 1 simétrico, aquí principalmente la causa va a ser intrínseca, genética o extrínseca por alguna infección como TORCH o teratógenos, drogas. Y aquí la frecuencia es menor del 20%. Aquí el inicio va a ser temprano, menor a las 28 semanas. Y pues aquí los órganos afectados, pues va a haber una microcefalia, disminución del cerebro, hígado. Y aquí pues va a haber una afectación global en el peso, talla y en el perímetro cefálico, a diferencia del asimétrico. Y pues las características celulares, como ya había mencionado, en la primera fase, la hipoplasia, el crecimiento placentario aquí va a ser normal, las anomalías fetales son frecuentes porque va a haber una alteración pues genética, el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, vamos a ver que va a ser pequeña. De igual forma, la circunferencia craneal abdominal va a ser normal y el índice ponderal va a ser normal, a diferencia del asimétrico. Y más adelante vamos a ver el diagnóstico por Doppler, pero pues tenemos que de forma pues global, ¿qué ocurre con el flujo en el Doppler? Se aumentan pues los índices de resistencia de la arteria, principalmente la relación de la arteria umbilical con la arteria cerebral media. Nosotros vamos a poder observar en el Doppler unos picos porque aumenta ese índice de pulsatividad al inicio. Cuando ya avanza más este padecimiento, incluso podemos notar un flujo reverso que ya nos indica severidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pues el crecimiento postnatal aquí va a ser pobre porque se dice que los de tipo simétrico pues va a ser difícil o no van a alcanzar básicamente pues una talla normal, a diferencia de los de tipo asimétrico. Y pues aquí tenemos los de tipo 2. Aquí es importante mencionar que está ligado a factor extrínseco, a una insuficiencia placentaria, patología materna, aquí importante la desnutrición materna, la hipertensión. La frecuencia aquí es mayor, se menciona que puede ser el 70 al 80% y el comienzo aquí va a ser pues más tardío en el tercer trimestre. Algunas bibliografías te mencionan que de segundo y tercer trimestre comienza, mayor a las 28 semanas. Y aquí pues lo principal afectado va a ser el peso. Menor proporción vamos a tener a la talla y pues el perímetro cefálico pues generalmente se mantiene. Y pues las características celulares van a ser la hipotrofia, el crecimiento placentario y tamaño disminuido. Aquí las anomalías fetales no van a ser tan frecuentes, van a ser infrecuentes. De igual forma, aquí algo relevante va a ser que el índice ponderal va a estar disminuido. Y tenemos de igual forma por Doppler que pues vamos a ver aumentado los índices de resistencia, de pulsatividad de la arteria umbilical. Y aquí el crecimiento postnatal va a ser bueno porque se menciona que los de tipo 2 asimétrico generalmente pues a los 4 años pues ya debieron de lograr un crecimiento óptimo. Esto pues según las gráficas de crecimiento. Y tenemos que, de no lograrlo, es importante referir a los niños con un endocrinólogo pediatra para que se valore la administración de la hormona de crecimiento, a diferencia de los de tipo simétrico, que pues generalmente pues no logran un buen crecimiento postnatal.
Bueno, pues vamos a hablar ahorita de forma específica. El tipo simétrico, Campbell y Thompson en 1977 describen el uso de la relación de la circunferencia de la cabeza y el abdomen determinada por la ecografía para diferenciar a los fetos con RCU. Pues en los de tipo simétrico tenemos que se afecta, como ya había comentado, el número total de las células, principalmente vinculado a alteraciones cromosómicas, trisomía 21-18. Tenemos a la 16 como la más frecuente. Esto lo menciona el Martínez. Otra causa principal de infecciones tempranas es el TORCH. En nuestro medio, el citomegalovirus. Aquí podemos ver a un bebé con citomegalovirus. Y bueno, pues aquí podemos observar que en el RCU de tipo simétrico podemos ver que pues se mantiene tanto en proporciones, tanto el perímetro cefálico, peso, talla, y algo relevante que podemos ver aquí es que este embarazo pues fue sin control, era una gran multigesta, era su gesta número 11 y pues era una madre pues de 43 años, importante tenerlo en cuenta, tenía factores de riesgo. Disculpe, ¿se están cambiando mis diapositivas? Sí, sí, estamos. Es Está que, bien, y pone tu voz, está bien. Sí, es que es no, que te sientes que estás hablando sola, ¿no? sí, Te es que estamos escuchando. no se mueve. Tengo la de tipo asimétrico, pero creo que se atoró mi computadora. La, la que estábamos viendo es la de simétrico. Sí, es que estoy cambiando a asimétrico, pero ay, bueno, ahí está. Ya se pudo. Gracias. Ahí está, la de simétrico. No, Sí, ya te pasaste. no, sí, es que va esta tablita y después va la de tipo asimétrico. Ok, ok. ¿Quiere añadir algo más, doctora, o continúo? Pues he detectado así detallitos, pero como ha sido mínimo, no te he querido interrumpir. Yo creo que sigue. Sí, si se sale algo más y se junta con lo anterior. Ok, doctora, gracias. Bueno, pues tenemos aquí en la RCU de tipo simétrico que ya había comentado, pues la disminución va a ser proporcional, pues peso, talla, perímetro cefálico, como ya había comentado. Y pues aquí es importante pues tener en cuenta pues el fenotipo de genópata, ya sea pues síndrome de Down, de Turner, síndrome de Cornelia. Tenemos igual a TORCH que pues vamos a abordar en las siguientes clases. En la de tipo asimétrico, pues tenemos que va a haber una limitación de la oferta de los nutrientes y de oxígeno y por ende, pues esto se va a dar en la parte tardía de la gestación, como ya había mencionado, de la segunda, en la segunda y tercera etapa del crecimiento principalmente. Y pues va a dar una alteración básicamente del peso, esto va a ser importante, menor proporción de la talla y del perímetro cefálico. Y pues acá la enfermedad hipertensiva es la principal causa de tipo asimétrico. De igual forma está la desnutrición materna. Y pues aquí podemos observar a este bebé con RCU de tipo asimétrico, pues podemos observar que principalmente pues lo que se altera aquí es el peso, menor proporción pues está la talla y el perímetro cefálico pues aquí se encuentra generalmente pues conservado. Tenemos aquí que el índice ponderal, que es esta formulita que les presento, es una medida de mayor utilidad que el peso del crecimiento, esto para detectar el RCU, sobre todo de tipo asimétrico. Y pues tenemos que los que van a tener un IP más bajo, pues se va a estar relacionado, pues dependiendo si está debajo del percentil 10, es desnutrición fetal, y debajo del percentil 3, pues aquí ya es un compromiso pues nutricional severo. Y pues aquí se conserva la velocidad de las ondas Doppler en los vasos carotídeos y pues aquí principalmente, como ya había mencionado, también asociado a una nutrición materna deficiente
o a una exacerbación de enfermedades vasculares. Tenemos a la preeclampsia, a la hipertensión crónica. Por ello es importante, pues, una mujer que tenga, pues, hipertensión crónica, pues, darle, pues, un adecuado seguimiento en el control prenatal. De igual forma, si desarrolla preeclampsia. Y bueno, pues aquí tenemos peso bajo para la talla, el perímetro cefálico se conserva. Y bueno, pues estas son las complicaciones. En las siguientes diapositivas ya vamos a ver su manejo un poquito más detallado. Tenemos que se da la asfixia perinatal, se da la hipoglucemia, la hipotermia, la policitemia. Aquí va a haber un mayor riesgo de trombosis por la hiperbilirrubinemia indirecta. Aquí va a haber ictericia, por ello es importante un adecuado seguimiento con VIH, las bilirrubinas, administrar líquidos. Igual más adelante vamos a ver, pero la salinoféresis hay que practicarla cuando el hematocrito va a ser mayor a 70 o va a ser mayor a 65 con manifestaciones ya clínicas. De igual forma vamos a tener a la hipocalcemia en tratamiento con el gluconato de calcio y la hipermagnesemia en madres con preeclampsia que pues se les ha administrado sulfato de magnesio. Bueno, pues aquí vamos a tener el diagnóstico. Es importante pues el establecimiento precoz de la edad gestacional, considerar los factores de riesgo, la medición de la altura uterina, del perímetro abdominal, la ecografía, la medición de la biometría fetal, peso fetal estimado, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. De igual forma, la medición del líquido amniótico, ya que hay una asociación principalmente con el oligohidramios. La literatura menciona que un ILA menor de 5 se asocia con RCU. De igual forma, el Doppler es importante, la flujometría de la arteria umbilical, la cerebral media, principalmente la relación en estas dos, cuando se ve afectada, nos sugiere RCU. De igual forma, de la arteria uterina, vamos a ver, como ya había comentado, que aumenta la pulsatilidad de estas arterias. Y pues cuando estos valores ya van a ser patológicos, ya se estudia el conducto venoso o la vena umbilical. Y pues esto nos lo menciona el Martínez, que durante la gestación se establece la sospecha del RCU, pero ya el diagnóstico definitivo no se puede realizar hasta después del nacimiento, pero sí se establece antes pues la sospecha. Bueno, pues aquí tenemos en la ecografía, podemos ver la edad gestacional, el peso fetal, la longitud del fémur. Y tenemos aquí, que esto es importante, que el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, la longitud del fémur, todo debe estar de acuerdo a, ahorita les voy a poner las gráficas. Esta es una tabla ajustada igual a las semanas del embarazo. Y pues estas van a ser las curvas, aquí igual ajustado a las semanas de gestación, el perímetro craneal, el diámetro biparietal, pues es importante tenerlo en cuenta. Y pues clásicamente el diagnóstico se hacía con la valoración de la altura uterina y del perímetro abdominal, pues esto en el control prenatal. Pero este método en la actualidad solo tiene valor cuando se carece la posibilidad de realizar un control ecográfico. Como sabemos, pues la ecografía pues va a tener en este padecimiento pues mayor sensibilidad y especificidad. Pero pues cuando nosotros tenemos una altura uterina inferior a 4 centímetros a las semanas, ya sea 29 o 32, como les había comentado, pues esto nos obliga a descartar RCU. Y pues tenemos que todo esto siempre va a estar ligado de acuerdo a la edad gestacional, la altura uterina. Bueno, pues aquí tenemos algo del manejo. Tenemos que cuando el peso es menor al percentil 10, tenemos que saber si la FUR va a ser correcta. Si sí, hay que investigar, igual si hay malformaciones, infecciones, es importante la ecografía, el riesgo de cromosopatía, el TORCH, esto de acuerdo a
los factores predisponentes que tenga la gestante, si hay tóxicos, si hay problema de hipertensión, las plaquetas, también se ha ligado el síndrome de antifosfolípido. Y bueno, pues si la edad, eso es de acuerdo a la edad gestacional, si es menor a 34 semanas va a ser precoz y mayor a 34 semanas va a ser tardío. Bueno, pues aquí el precoz, aquí el problema va a ser el manejo, porque va a haber un alto grado de insuficiencia placentaria. Aquí la hipoxia va a ser franca, pero aquí se va a presentar una adaptación cardiovascular sistémica, a diferencia del tardío, donde aquí la adaptación va a ser central y pues el feto va a ser inmaduro y aquí va a tener alta tolerancia a la hipoxia, a diferencia del tardío, donde va a tener escasa o nula tolerancia. Y aquí, pues como ya sabemos, pues hay una baja prevalencia, pero aquí es alta la mortalidad y morbilidad. En cambio, en el tardío vamos a tener que el problema es el diagnóstico, bajo grado de insuficiencia placentaria, baja mortalidad, pero es una causa mayor de la muerte fetal in útero y también alta morbilidad neurológica y tiene alta prevalencia. Bueno, pues aquí tenemos el Doppler. Detecta los cambios por insuficiencia placentaria. Como podemos observar, principalmente se va a ver aumentado los índices de pulsatilidad y resistencia. Aquí tenemos el Doppler de la arteria umbilical. Aquí se presenta igual el flujo diastólico reverso, que pues esto ya nos indica severidad. De igual forma está la del conducto venoso patológico. Y tenemos las formas de onda de la velocidad Doppler. Aquí tenemos en la imagen, aquí en la A, tenemos una onda normal. En la B va a haber un incremento de la impedancia. Aquí ya va a haber una ausencia de flujo. Y aquí vamos a ver el flujo invertido. Y pues todo esto de igual forma según la edad gestacional. Y esta es una tablita del Nelson, una figura que igual nos hace hincapié que el Doppler anormal de la arteria umbilical aquí tiene ya un flujo reverso, pues es sugestivo de RCU. Bueno, pues esta es la clasificación, pues Doppler. Aquí lo más relevante a considerar es que cuando el peso fetal estimado está en menos del percentil 10 y más del percentil 5, vamos a tener un RCU leve, donde va a haber alteración del estudio Doppler, y menos del percentil 5 y más del 3, aquí va a ser moderado, aquí ya va a haber una alteración del Doppler, y como ya habíamos comentado, menor al percentil 3, pues aquí ya va a ser grave. Y de igual forma... Creo que también esto es dinámico, ¿no? O sea, por ejemplo, en el número 1, que tienes recesión de crecimiento uterino, no cae en la clasificación de estar por debajo de la percentila 3, pero hay que tener en cuenta que ese peso bajo, esa instalación del peso bajo que va a ser asimétrico, pues no es de un día para otro, se va instalando a lo largo de las semanas. Entonces puede ser, o sea que quizás esto lo que debe de llamar la atención es no esperar en un ultrasonido que esté por debajo de la percentila 3 para que tenga un RCI, una restricción del crecimiento uterino asimétrico, sino que desde que empieza a ver, desde que estamos en la percentila, por debajo de la percentila 10, si hay alteración del Doppler, en las siguientes semanas va a haber esa restricción y va a llegar la semana en que quede por debajo de 3. No sé si me explico. No es que te haga el diagnóstico completo, sino que la sospecha es alta y a lo largo del tiempo se va a confirmar que ese bebé va a quedar por debajo de la percentila 3. Por eso es de ayuda, es de mucha ayuda tener el Doppler, porque ya se está buscando una causa fuerte por el cual no está creciendo, no le está llegando suficiente oxígeno y no hay las condiciones uterinas ideales para que tenga un buen crecimiento. Por eso desde ahí te están marcando que si hay alteración de Doppler, pues es una restricción del crecimiento uterino.
porque en las otras, en el simétrico, no existe, el flujo es normal, allá hay una alteración genética o una infección severa que afectó desde las primeras etapas del crecimiento y no va a crecer aunque tenga buen flujo. Tiene factores que van a impedir dentro o sea, hay factores fisiológicos, endocrinológicos y genéticos que van a impedir que crezca aunque tenga un buen flujo. Ok, doctora, gracias. Bueno, pues tenemos aquí la clasificación del Doppler, que va del 1 al 5, y pues esto es importante para el abordaje. Y bueno, pues aquí de igual forma podemos ver la secuencia cronológica de los cambios en el Doppler, desde una disminución del flujo diastólico hasta una pérdida de la compensación que se presenta en el sistema nervioso central. Esto por parte del flujo de la cerebral media. Y aquí tenemos que esta clasificación, como les había comentado, pues nos va a servir igual para saber el manejo. Por ejemplo, si es menor a las 37 semanas, dependiendo del tipo que presente, pues aquí esto pues ya sería más de gineco, si se induce el parto, si va a haber una cesárea. Y pues si ya es mayor a las 37 semanas y se identifica Doppler tipo 1, ya se induce el parto, y del 2 al 4 aquí ya es cesárea. Y bueno, pues aquí las exploraciones del feto por el ultrasonido después de la semana 24, aquí es importante, como ya había mencionado, nos ayuda a detectar las alteraciones de los flujos de los vasos uteroplacentarios. Esto acompañado de mediciones de la circunferencia abdominal, del diámetro biparietal y de la longitud del fémur. Y bueno, tenemos que la relación entre la circunferencia cefálica y abdominal va a ser mayor a 1 hasta la semana 36. Y después esto va a disminuir por el aumento de la circunferencia abdominal, porque aquí, como habíamos mencionado, va a haber un acúmulo ya del glucógeno hepático. Y pues esto ya no se va a observar en el feto que va a estar desnutrido. Y tenemos que aquí lo mejor para vigilar es el ultrasonido. Y aquí pues la del tipo simétrico, es importante que en la etapa subclínica tenemos que buscarla en mujeres embarazadas que tengan alteraciones cromosómicas o expuestas a factores nocivos que ya habíamos comentado, pueden ser fármacos tóxicos, igual infecciones, el TORCH es importante. Y bueno, pues tenemos aquí las diferentes variables que se utilizan para el diagnóstico del RCU, que ya habíamos comentado. Y bueno, aquí es un poco de la patología, de por qué se da esto, porque va a haber una limitación de los flujos uteroplacentarios. Entonces, ¿qué va a hacer el feto? Va a tener que adaptarse a estos mecanismos, va a conservar su energía y va a disminuir su actividad y tasa de crecimiento, y esto lo va a redistribuir a los órganos vitales que ya habíamos comentado, corazón, cerebro y suprarrenales. Y aquí la gluconeogénesis hepática y el glucógeno va a producir un metabolismo anaeróbico con producción de lactato y acidosis metabólica. Y mientras progresa todo esto, pues puede llevar incluso a una falla cardíaca. Y pues aquí todos estos mecanismos de compensación que se van a establecer se van a ver superados, y entonces se va a dar esta compensación, pero ya va a ser patológica, caracterizada por hipoglucemia, acidosis, trombocitopenia y oliguria. Y entonces aquí, ¿qué va a ocurrir? Ocurre un evento previo a la muerte fetal que se conoce como la descentralización, donde estos cambios hemodinámicos ya van a ser irreversibles, y todos estos índices de resistencia de las arterias se van a normalizar, se podría decir, y va a haber un edema cerebral y un aumento de la presión intracraneal. Esto es previo a la muerte fetal. Y bueno, pues en cuanto a la etapa clínica, tenemos que el rango del crecimiento fetal normal se determina mediante la comparación de las medidas antropométricas, peso, talla, de recién nacido al momento de alumbramiento, esto de acuerdo a las curvas de percentiles.
Y esto igual el Martínez enfatiza que es difícil el diagnóstico, pero pues se sospecha y pues la ultrasonografía seriada pues es el método más confiable para su diagnóstico. Y pues aquí tenemos que en cuanto a los tipos, tenemos el de tipo simétrico o armónico. Algo importante es que no va a tener afectado el panículo adiposo y la masa muscular, principalmente es de tipo genético, como había comentado la doctora, pero acá lo que sí se va a ver afectado va a ser la talla y el perímetro cefálico, principalmente. Y pues aquí va a ser difícil que recuperen la talla en edades posteriores, a diferencia del asimétrico, donde aquí se va a dar un escaso panículo adiposo por hipotrofia de la masa muscular. Como ya habíamos comentado, pues aquí porque no va a haber este desarrollo adecuado que se da pues casi en las fases ya finales del crecimiento, y pues aquí el niño va a tener un aspecto pues ceñil. No, pues aquí podemos ver las diferencias en la de tipo simétrico y la de tipo asimétrico. Y la prevención secundaria, pues hasta hoy en día, pues no hay ninguna estrategia para la prevención exitosa o para evitar el RSIU, pero sí lo podemos prevenir. El Martínez nos indica que el reposo en cama y el manejo del padecimiento materno, por ejemplo, que tenga una hipertensión, la madre previa al embarazo, sea agudo, crónico, pues es una de las mejores estrategias hasta el momento. Y pues el pilar de la vigilancia in útero va a ser la evaluación del bienestar fetal, que como ya habíamos visto en gineco, pues consta principalmente de pruebas bioquímicas, el monitoreo fetal, el perfil biofísico y el Doppler. Bueno, pues vamos a hablar de las complicaciones, que la mortalidad es de 8 a 10 veces superior a la de los niños con crecimiento intrauterino normal. Esto es importante para atender pues de forma oportuna todos estos eventos que se pueden presentar. Y tenemos que la muerte fetal intrauterina, esto por hipoxia, por acidosis, infección, la asfixia perinatal, esto porque va a haber una disminución de la perfusión uteroplacentaria. De igual forma está el síndrome de aspiración de mecoño y la hipoglucemia. ¿Esto por qué? Porque van a disminuir las reservas de glucógeno, de gluconeogénesis, y aumenta el hiperinsulinismo y las necesidades de glucosa por la hipoxia. Y de igual forma la policitemia, porque la hipoxia condiciona un aumento de la producción de eritropoyetina que provoca el aumento del hematocrito. De igual forma, la disminución del consumo de oxígeno, la hipotermia. Es importante la hipotermia porque acá pues va a haber un déficit de las reservas de la grasa subcutánea, y pues la dismorfología, pues las anomalías sindrómicas, cromosómicas. Esto aquí es principalmente del niño con crecimiento con RSIU, que diga, de tipo simétrico. Y pues esto es del Nelson y esta es del Martínez, que de igual forma hace hincapié en la dificultad de la regulación de la temperatura, los problemas metabólicos. Aquí el principal que se menciona va a ser la hipoglucemia, el APGAR igual bajo a los 5 y 10 minutos, y las anormalidades neurológicas y de la función renal. Y bueno, pues en cuanto a la asfixia perinatal, pues aquí va a ser de 5 a 10 veces más frecuente. Es importante su manejo desde antes del nacimiento, esto como con un control cuidadoso del trabajo del parto, la detección temprana de las afecciones que se presenten en la frecuencia cardíaca fetal. Esto para brindar un aporte de oxígeno a la madre si lo requiere, el decúbito lateral izquierdo, esto para mejorar la perfusión placentaria, y se indica aquí la cesárea. Y es importante que cuando nazca este bebé se le tiene que dar una reanimación vigorosa y según se considere la intubación endotraqueal. Tenemos a la hipoglucemia, que este va a ser el principal problema metabólico que se presenta, y pues aquí es importante hacer determinaciones seriadas de la glucemia semicuantitativa. Cuando se confirma
hay que iniciar una infusión de glucosa de 6 a 8 miligramos por kilogramos por minuto, y esto, dependiendo de la aceptación de la vía oral y de la curva a la glucosa, se van a ir haciendo los ajustes. Y aquí es importante evitar bolos de glucosa al 50% en los recién nacidos. Y en cuanto a la hipotermia, pues como sabemos, pues aquí el contenido graso va a ser menor al 10%. Lo normal es que sea del 15 al 20% en un recién nacido sano, pero esto va a ser menor cuando hay un RCU. Y pues aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que proporcionar un ambiente térmico apropiado, secado rápido, cubrir al paciente con gorro y ropa tibia, como podemos observar en la imagen, la cuna de calor radiante igual, y pues en algunos casos, de ser necesario, la incubadora. Y pues tenemos a la policitemia e hiperviscosidad, que como ya había comentado, esto es por el aumento de la eritropoyetina con el aumento del hematocrito. También hay otro factor que va a ser la transfusión materno-fetal. Esto va a producir dificultad respiratoria, taquipnea, cianosis e irritabilidad cerebral. Entonces tenemos que a los niños sintomáticos y con criterio diagnóstico de policitemia, como pudimos ver en el cuadrito anterior, pues aquí principalmente es cuando el hematocrito esté mayor a 65 y síntomas, o hematocrito mayor a 70, hay que practicar la transfusión de recambio, que es la salinoféresis, que básicamente es efectuar un recambio de sangre, parcial de sangre con solución fisiológica, y esto de forma isovolumétrica. Y pues la nutrición, pues aquí es importante, pues tienen un retraso en el crecimiento, por ende, pues van a requerir un aporte calórico proteico mayor. El Martínez menciona que incluso después de la primera semana pueden requerir de 120 a 150 kilocalorías, kilogramos por día. Y pues aquí algo importante es observar el incremento lineal de peso y la talla según las tablas ajustadas a la edad gestacional. De igual forma, es importante que a futuro todo este seguimiento se le haga, pero con las tablas ajustadas para bebés que tuvieron un antecedente de RCU. Y pues aquí, como ya había mencionado, el asimétrico deben ser valorados por el pediatra endocrinólogo si no han recuperado la talla a los 4 años, y se decidirá a criterio el uso de la hormona de crecimiento. Y bueno, pues en cuanto a la prevención terciaria, tenemos rehabilitación, considerar que es un grupo con alto riesgo de secuelas metabólicas, funcionales y el daño neurológico. Por ello es importante la búsqueda oportuna de los déficits sensoriales, y pues iniciar con la neuroestimulación temprana. De rutina es importante el tamiz metabólico, potenciales evocados auditivos, la revisión oftálmica, valoración cardiológica, y el seguimiento aquí es importante, cercano a las curvas de crecimiento, peso y talla, pero siempre ajustadas para pacientes con antecedentes de RCU. Y pues se deben de evitar la falta de medro, es decir, la falta de peso y talla adecuados, y también que hay un incremento brusco del peso. Esto no debe de ocurrir. Y también aquí hay evidencia de que los adultos con antecedentes de RCU desarrollan obesidad, resistencia a la insulina, diabetes y padecimientos cardiovasculares. Aquí pues tenemos que en cuanto a la diabetes, como ya habíamos comentado, también se desarrolla una hiperplasia pancreática, lo cual condiciona a futuro que se desarrollen estas enfermedades. Bueno, doctora, no sé si quiere agregar algo más o pasamos a las preguntas. Está bien. Son detallitos que creo que no valen la pena y podríamos pasar a las preguntas porque nos faltan otros temas para hoy. Ok, doctora, gracias. Bueno, pues me gustaría que alguien comente cuál es la diferencia que hay entre RCU y el PEG, por favor. Si alguien quiere participar, puede activar su micrófono, porque no veo las manitas. Sí, creo que si no me equivoco, el RCU mencionaste que era
un peso por debajo del percentil 3 o entre el 3 y el 10, pero que hay alteraciones en el Doppler. Y el PEG es debajo del percentil 10, pero arriba del 3 y sin alteraciones en el flujo Doppler. Ok, así es. Muchas gracias. Bueno, pues alguien puede comentarnos de forma general cuál es la causa identificada más frecuente de RCU. Voy a nombrar entonces Loría Vargas, Edgar. No está en la clase. Voy a ver los que sí están. Doctora, Sí. ¿no era la hipertensión? O sea, materna. ¿Eres Loría? ¿Eres Loría? No, no, Pérez, Javier. Presidente, presidente, ¿qué pasó? Pérez, es que casi no veo los nombres. Pérez. Pérez, ¿qué eres? Pérez Pech, del H. Pérez Pech, ok. O sea, de forma general, ¿no era la hipertensión materna? Es que Sí, no. Era sí. la insuficiencia uteroplacentaria, ¿no? O sea, la preeclampsia y todo eso. Sí, está bien, pero igual es importante tener en cuenta igual la desnutrición de la madre. Igual, pues todo esto ocasiona pues insuficiencia uteroplacentaria. Sí, está bien, es correcto. La Depende siguiente cómo enfocas depende cómo enfocas la pregunta, ¿no? Si hablas de causa, pues la insuficiencia uteroplacentaria, que esa puede condicionar por otras causas, ¿no? Y entre las otras causas, una de las más frecuentes es la preeclampsia y la desnutrición en nuestro medio, que serían las dos más frecuentes. Sí, doctora. No sé, Gracias. ¿cómo la tienes anotada? Tu respuesta correcta. Tengo pues la desnutrición fetal que pues es ocasionada por la hipertensión y por la desnutrición materna. Ajá. Sí. Está bien. Y Pero pues como en la forma general, no está bien, vamos a seguir mejor. sí. Y en cuanto a la clasificación de RCU, esta está sencilla. ¿Cómo se O clasifica? sea, ¿quién lo contestó? ¿Pérez Caro o Pérez Pech? Pérez Pech, del Pérez H. Pech. Muy bien. Yo quiero responder la 3, Jessica. Hay de tipo 1, que es el simétrico, y el tipo 2, que es asimétrico. Ok, sí, es correcto. Igual te mencionaba la tablita que puse, que igual puede darse combinado. Respecto a eso, ¿sí es posible, doctora, o es poco frecuente que exista Sí, una combinación? sí se puede dar combinado. Ah, Puede ok. dar combinado porque por decir las cromosomopatías, pueden no afectar tanto y que a la larga afecte y provoque igual el torcho. O sea, en medicina no hay nada que sea así, que lo cierre, que lo divida, ¿no? O sea, aquí te ponen las causas más frecuentes es el TORCH, pero no quita que un TORCH pueda tener asimétrico. Pero lo más frecuente es que sea asimétrico, igual las genéticas. Y viceversa, puede ser que no tengan ninguna de esas dos causas, que la insuficiencia haya iniciado desde antes desde antes de la semana 32 y que se vuelva simétrico. Algunas de las restricciones, por ejemplo, las personas que son de talla muy, muy baja, no tienen ni cromosopatía ni TORCH y tienen un bebé simétrico, porque está chico no porque tenga insuficiencia uteroplacentaria, sino que no tiene espacio para el crecimiento. Aunque lo más frecuente es que estén del otro lado porque crecieran
empezaron a crecer bien y de momento cuando se toparon con la restricción física del espacio, entonces detienen, o sea, empiezan a crecer más lentamente y se vuelven asimétricos. Pero para fines prácticos y de enseñanza hay que quedarnos con esta división, aunque en la práctica no vamos a ver los casos siempre, no existe esa división tan clara como muchas cosas en medicina. Cuando se quiere dividir hipoglicemia, pues hacemos un corte, ¿no? O cuando queremos medir hiperglicemia, pero siempre hay algunos que calificamos como diabéticos que no lo son y otros decimos que no son diabéticos que sí lo están. Eso es muy común porque las curvas o sea, toda la parte estadística pues son probabilidades, no nos da el 100%, pero tenemos en nuestra mente que tener una idea para tenerlo más clara. No podemos decir que todo está en un limbo y que todo puede ser, no. Es más probable que los que tienen cromosopatía, que los que tienen TORCH, sean del tipo simétrico, porque hay afectación desde las primeras semanas de la gestación, y los otros sean asimétricos, en los que solamente está afectado el peso, y hay asimetría, el perímetro cefálico no coincide con el peso, la talla no coincide con el peso, y por eso se dicen que son asimétricos. Mientras que en los otros todo está pequeño, coincide, el perímetro cefálico coincide con la talla, es adecuado, pero se ve que para la edad gestacional no corresponde. El crecimiento es simétrico, pero no va con la edad gestacional. También ocurre un problema con el seguimiento del ultrasonido. A veces es más a ver, la mujer no sabe su fecha de última regla, no sabe su edad gestacional y se la va a dar el ultrasonido. Entonces, en la valoración inicial podría haber un error, porque si hay restricción del crecimiento uterino y ella no sabe su fecha de su última regla, que eso ocurre mucho cuando el periodo intergenésico corto. O sea, cuando nace un bebé y viene la lactancia, a veces la primera menstruación después se puede prolongar por tiempo indefinido. Y muchas veces las mujeres se vuelven a embarazar, nunca vieron su menstruación, no saben cuándo se embarazaron, se toman el ultrasonido y a la larga se va viendo, ¿no? Pero en la primera se restricción del crecimiento uterino, el fémur es más pequeño, el biparietal puede dar erróneamente que está, o sea, instalar una semana que no corresponde, porque se puede decir, tiene 20 semanas de gestación, pero que tuviera más, pero ya a la larga, en la secuencia que va, se compara el crecimiento entre la semana 20 y la 24, y ahí el ultrasonografista, el médico que hace esto, puede determinar que este crecimiento no está a la par de lo que se esperaba, de lo que tiene a la semana 20, tiene a la 24, no es igual, y ahí puede detectar que hubo un error en la primera detección, que no es que tuviera 20, sino que tenía más, pero que por la restricción del crecimiento uterino no está creciendo como debía de ser. Y ya más adelante, desde ese momento igual, siempre miden el flujo Doppler, siempre miden el flujo del cordón umbilical y de la arteria cerebral, y muchas malformaciones congénitas o cromosomopatías pueden ser detectadas por medio del ultrasonido. Y la restricción también se detecta desde antes. Ya se espera cuando van a ser un bebé con este problema, ya se sabe y uno se prepara para recibirlo. ¿Seguimos? Ok, gracias, doctora. Bueno, pues, ¿cuál es la medida de mayor utilidad para detectar el RCI1, principalmente tipo asimétrico? Era la circunferencia abdominal, ¿no? La biometría fetal hablas. Sí, pero te menciona que el índice ponderal,
la formulita que puse es la de mayor utilidad, test hincapié, que igual se debe de combinar y complementar con la circunferencia abdominal y lo que habíamos comentado. Ah, ok. Ok, gracias. ¿Cuál es la principal complicación metabólica del RCIO? Esta está sencilla. Es la hipoglucemia, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues aquí están las respuestas que ya comentamos y las referencias que son pues libros, artículos y guías de práctica. Y eso sería todo de mi parte. Yo creo que estuvo muy completa tu presentación. Hasta más, porque lo que pusiste del ultrasonido y todo, que está muy bonito, ¿no? No compete principal a pediatría, pero está bueno saberlo y ver y verlo. ¿No? Estuvo muy bien. Gracias, doctora. Entonces seguimos con posmaduro. Hola, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, Correcto, vamos a empezar con el recién nacido posmaduro. Ok, bueno, pues la definición, ¿qué es un recién nacido posmaduro? Pues va a ser aquel que proceda de una gestación o que procede de una gestación prolongada. Pero pues, ¿qué es una gestación prolongada? Va a ser la que supera las 42 semanas o 14 días después de la fecha probable de parto. En cuanto a la epidemiología, tenemos que constituir el 10% de embarazos, pero solo el 2% va a ser un embarazo prolongado, porque como veo más adelante, o ya creo que lo mencionó la doctora, que pues muchas mujeres no conocen la fecha de última menstruación, por lo cual a veces, bueno, bastante veces son erróneos los diagnósticos de un embarazo prolongado, ¿no? En cuanto a la etiología, pues se pueden dividir en endócrinas, genéticas y pues hay otras, ¿no? En cuanto a las endócrinas, pues tenemos la hipoplasia suprarrenal y la hipoplasia hipofisiaria. En las genéticas tenemos a la materna y por parte del papá, ya sea alguna hermana o alguna tía o abuela que tenga antecedente de embarazo prolongado, ¿no? También existen factores placentarios. De aquí pues entraría en endocrina, como la deficiencia de la enzima sulfatasa placentaria, que pues esta, al no haber enzima, pues va a haber menor cantidad de estrógenos y pues la maduración cervical igual se verá afectada, ¿no? También las malformaciones fetales y la macrostomía igual pueden entrar en la etiología, porque, bueno, en las malformaciones fetales tenemos a la principal, que es la anencefalia, y la macrostomía, pues, como es obvio, puede causar distocia, ¿no? Porque esto viene muy grande y puede tener complicaciones, como ya veremos más adelante. También es importante mencionar que no es lo mismo el parto prolongado al recién nacido posmaduro, porque pues, ya es como un síndrome que ya ahorita vamos a descubrir más adelante. Igual, si quiere agregar otra, me pueden interrumpir cuando guste. Guillermo, sí. ¿Por qué haces la analogía de parto prolongado con posmaduro? No, o sea, yo mencioné que no es lo mismo. Más pues, bien, ¿Sí? Te escucho. Sí, mencioné que no es lo mismo, porque pues podría parecer lo mismo, pero no, o sea, el parto prolongado es más que nada más enfocado en gineco, de que rebate las 42 semanas, y el recién nacido posmaduro va a ser como algo que precede después del parto prolongado, y eso ya es un síndrome descrito con ciertas características que tienen que estar presentes para que sea un posmaduro, porque pues no siempre tú puedes tener un parto prolongado, pero no necesariamente va a cumplir las características el neonato de un posmaduro. Creo que estás bastante confundido. El parto prolongado lo puedes repetir otra vez y que alguien de aquí lo corrija lo que estás diciendo.
Tu concepto. Que parto lo repita. Sí. Ok, parto prolongado, según lo que chequé, es que rebase las 42 semanas de gestación. A eso se le llama un embarazo prolongado. Embarazo prolongado es una cosa y parto prolongado es otra. Ah, no, sí, tiene razón. O sea, parto es otra cosa. Yo me estoy refiriendo a embarazo o gestación, que eso sí puede ser un sinónimo. Ahora a la Si no, distinción. parto, no. Quita la Parto palabra no tiene parto nada que ver. y haz la distinción ahorita. Ah, bueno, entonces yo me estaba refiriendo a la gestación o embarazo prolongado, a la distinción del síndrome de recién nacido posmaduro. No es lo mismo un embarazo prolongado, que ya lo dije, que es un embarazo que dura más de 42 semanas, a un recién nacido posmaduro, que cumple características clínicas que nosotros tenemos que ver al momento que nace para nosotros decir que es un recién nacido posmaduro. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Porque el embarazo prolongado se refiere más al tiempo, y el recién nacido posmaduro es a cómo se presenta el neonato al momento de nacer. Posiblemente lo que quieres decir es que puede tener una mujer un embarazo prolongado de 42 semanas y nace el bebé y no tiene las características de un macrosómico, de un posmaduro. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí. Todos los embarazos por arriba de 40 semanas, de 40 semanas, van a tener algún grado de posmadurez, y creo que lo vas a mostrar, y tiene una clasificación de Clifford, donde hay 3 estadios para ese posmadurez. ¿Qué pasa si una mujer tiene 42 semanas y nace su bebé y no tiene esas características? ¿Se ve normal? A veces dicen, bueno, fue un embarazo prolongado. No, acuérdense que la fecha de última regla y el ultrasonido tiene una variación hasta de 2 semanas. Entonces, es posible que una mujer de 42 semanas por fecha de última regla o determinado por ultrasonido no tenga las manifestaciones clínicas ni de laboratorio ni nada de posmaturo, que es la clase de hoy, pero eso es debido a que hubo un error en la determinación. Pero todo bebé que se queda en el ambiente uterino por arriba de las 40 semanas empieza a haber un deterioro de posmadurez, y que va a ser en función del tiempo que se quede y de la insuficiencia de la circulación placentaria, del cordón umbilical. Pero todas tienen, no sé si esto es la distinción que querías hacer. Sí, doctora, tiene razón. No, lo que yo quería dar a entender es que, o sea, porque lo lógico es que sabemos que se prolonga el embarazo y la placenta va perdiendo esa función que tiene, por lo cual el feto va perdiendo oxigenación y nutrición. Entonces, lo lógico es que el bebé salga chiquito, desnutrido, pero hay veces que nace igual grande para la edad gestacional. Entonces, no, a lo que yo quería entender es que no siempre va a nacer bajo o pequeño. O sea, tiene características que ahorita vamos a ver, como usted dijo, en las etapas de Clifford. La analogía es esta, que embarazo prolongado no es igual a recién nacido posmaduro, pero la probabilidad es alta. Claro. Ok. Bueno, en la conducta, una gestación prolongada siempre va a ser considerada de alto riesgo, por lo que ya comentamos que pues hay una alta probabilidad de que tenga complicaciones, ya que va a ser un posmaduro, ¿no? A partir de la semana 41 se da vigilancia fetal con perfil biofísico, registro cardiotográfico y Doppler. Y esto indica finalizar la gestación al alcanzar la semana 42, pues ya más enfocado en gineco, ¿no? Más enfocado en pediatría, pues el equipo... Perdón, en gineco, ¿sí? Cuando cumple las 40 semanas y no se desencadena el trabajo de parto y no se piensa hacer cesárea, se quiere esperar una mujer que quiera tener un parto, que tenga las condiciones para hacer un parto, ningún gineco se preocupa, da una semana más. Pero cuando cumple las 41 semanas
y no se detener el trabajo de parto, empieza a preocuparse por investigar si no hay sufrimiento fetal, qué es lo que está pasando. Ya que generalmente les dan una semana de chance, así en tranquilidad, pero cuando cumple las 41, entonces ya empieza a haber estrés de por qué no hay, por qué no está desencadenado el trabajo de parto. ¿Sigue? Sí, sí, de hecho, pues ahí ya se valora si se le pone oxitocina para inducir el parto, ¿no? Más enfocado en Depende pediatría, igual, pues qué ya bueno que lo mencionas, qué bueno que sí, lo claro, mencionas, porque depende del parto. Si hay ya una afectación en por Doppler, que se ve que no hay una buena, que hay afectación placentaria o del cordón umbilical, entonces prefieren la cesárea, porque la hipoxia crónica que ha tenido, someterlo al trabajo de parto, que es un estrés, ponerle oxitocina o algo, es algo que no siempre hacen. Generalmente prefieren darle cesárea para proteger al bebé, porque al estrés que ya tiene se le va a agregar uno más y puede tener repercusiones. La encefalopatía hipóxico isquémica se agudiza y van a ser en peores condiciones a que le hicieran una cesárea. Doctora, Sí, claro. disculpe, soy Héctor. sí, dime. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Bueno. sí. Tengo una duda. Entonces, no sé si lo estoy entendiendo bien o si es correcto la definición, pero entonces un neonato, es un bebé postmaduro, prácticamente cae en el tipo 2, o sea, un asimétrico. Podría ser asimétrico, sí, sí. Si no tiene otros factores, es asimétrico. Ok, o sea, como que no tiene que ser así, sí podría ser simétrico, pero la mayoría de las veces puede ser asimétrico. Depende del deterioro. O sea, un posmaduro no necesariamente va a tener restricción del crecimiento uterino. O sea, la restricción del crecimiento Ok, uterino, ustedes piénsenlo a cualquier edad. Puede ser el paciente de término tenerlo o puede ser un posmaturo. ¿Por qué se recalca en el posmaduro? Porque al quedarse en un ambiente que no es bueno, va a perder esa grasa que se forma en el último mes, que se ponen así rechonchitos en la piel, en el abdomen y todo, no la va a poder formar porque no tiene las calorías para hacerlo. Y no solamente eso, sino que también va a perder, o sea, no solo no la puede formar, sino que se está ocupando en mantener las funciones eh, propias pues de su cuerpo, mantener los órganos, ¿no? Entonces, por haber sí, quedado más más tiempo, tiempo ¿no? que quede, más tiempo, más peso pierde, porque se está consumiendo, cae en una acidosis. Ok, Entonces, cuando eso pasa, el peso puede quedar por debajo de la percentila 3, pero como había crecido bien, la talla la puede tener bien y puede nacer como un RCU por debajo de la 3, pero puede que no, que solamente se quede entre 3 y la 10 y que sea un peso bajo para edad gestacional, o bien puede no tener, puede quedar dentro puede quedar dentro de las percentilas bien, puede tener la percentila 20, 25 o 50, pero las características físicas que presenta pues son también asimétricas, aunque no cae dentro de la definición del RCIU, porque eso tiene que estar por debajo de la percentila 3, porque ya nació. ok. Ya entendí, doctora, gracias. ¿Seguimos? Sí, bueno, ¿y cómo vamos a prevenir un embarazo prolongado? Pues con un control en la cronología de los ciclos menstruales, en este caso enfocado en que la mujer sepa las fechas exactas de la última menstruación. Y bueno, pues la ecografía de rutina al inicio del embarazo, pues es el método más específico para saber cómo va a ser ese embarazo, ¿no? Bueno, ya entrando a lo que es el síndrome de posmadurez,
es un síndrome descrito por Clifford que aparece en el 40% de los embarazos prolongados en promedio. Se va a dividir en 3 estadios o etapas, pero algo importante es que se va a caracterizar por acompañar a cualquier estado de hipoxia conduzca a un RCU. En la primera etapa tenemos que va a ser un neonato largo, delgado, con piel seca y agrietada, cabello y uñas largas, y pues va a estar más alerta, no va a estar con los ojos abiertos, con características de ya es un bebé más grande. En la etapa 2, aunado a esto se le va a agregar la tinción por meconio de piel, membranas placentarias y el cordón umbilical. Y en la etapa 3, ahí el feto y la placenta van a estar ya con una tinción muy amarillenta, y es importante decir que mientras más tinción tenga o más amarilla esté, pues nos habla de una insuficiencia placentaria pues avanzada o mayor, ¿no? Que pues puede tener más complicaciones. Como mencioné antes, pueden nacer con diferentes características en cuanto al peso y la talla, porque lo lógico es que nazca pequeño pues por la desnutrición y por la hipoxia, pero también pueden nacer grandes para la edad gestacional. Entonces hay que estar atentos. Aquí pueden observar cómo la piel está descamada y las uñas están largas, características de la etapa 1. Y entrando a las complicaciones, bueno, una de las más comunes pues va a ser la hipoxia fetal, ¿no? Y la asfixia perinatal. Todo esto pues va a ser, bueno, puede producirse por insuficiencia placentaria, que es la más común, la compresión del cordón o por alguna malformación fetal. Pero pues todo esto va a tener en común que va a terminar con el deterioro de la oxigenación. Y aquí estos criterios son importantes porque tienen que estar presentes para que nosotros digamos que tiene sufrimiento fetal y que realmente se está quedando sin oxígeno, ¿no? Tenemos que el líquido amniótico tiene que estar con meconio, tiene que haber acidosis fetal, tiene que haber un Apgar menor a 3 a los 5 minutos y un fracaso para iniciar las respiraciones espontáneas. Igual en una bibliografía decía que también tiene que haber afección de algún órgano. Como abajo pueden observar, el que más se afecta o el más grave, el que puede tener una mayor complicación, pues es el encéfalo, ¿no? Este es el que va a tener mayor gravedad y mayor mortalidad, la encefalopatía. O sea, cuando llega a encéfalo y llega a cerebro, ya se deterioraron otros órganos. O sea, esto se protege. Entonces, es más grave cuando llega allá. ¿Qué quiere decir? Que todos los mecanismos de compensación para protegerlo superó la hipoxia y ni siquiera el cerebro pudo proteger. Y es cuando está más grave y vienen las hemorragias intraventriculares. Sí, claro, y pues ahí en nuestro trabajo es evitar eso porque pues puede traerle complicaciones ya de por vida ese sobrevive. Por supuesto. Luego tenemos el síndrome de aspiración de meconio. Este igual es muy común. De hecho, también lo mencionó mi compañera Jessica. Se parece mucho. O sea, son como que las mismas complicaciones, están conectados. El SAM, por sus siglas, se va a manifestar con distrés respiratorio y es producido por la aspiración de líquido amniótico teñido con meconio. Es importante decir que esto puede ir agravándose cuando nace porque con las primeras respiraciones del bebé pues, hace que las partículas de meconio vayan introduciéndose más hacia la vía aérea y esto va a causar obstrucción e inflamación que va a causar mayor gravedad, ¿no? Manejo obstétrico va a ser amnioinfusión y el manejo pediátrico va a depender si el neonato está deprimido e hipotónico, se le va a intubar y está indicada aspiración endotraqueal. Pero si está vigoroso, con el secado y aspiración de vías altas debe ser suficiente. ¿Qué es eso de ¿Qué es eso de ¿Dónde? amnioinfusión? Eso que pusiste de manejo obstétrico, amnioinfusión. Según yo, le meten un suero para como diluir el meconio. No hacen eso. Tal vez sea en investigación. No hacen eso en la clínica. Sí, decía que, bueno, es que yo lo saqué de la Asociación Española, entonces
pues ahí tienen otros métodos, pero sí mencionan que todavía está como en experimentación, digamos. Pues claro, si está suficientemente espeso como para diluirlo, a mejor es hacer una cesárea y sacarlo. ¿A qué caso tiene Sí, diluirlo si está lleno allá? El SAM más sí, claro. frecuente en recién nacido de término y en el posmaduro, porque tienen la fuerza para poder aspirarlo. En un prematuro, aunque haya meconio, realmente no está muy débil, no tiene la fuerza como para poder aspirarlo, y cuando se aspira la tráquea o algo prácticamente se previene, no se alcanza a ver. El SAM en los niños ya más grandes es más grave, porque aún cuando se aspira la tráquea, a veces el meconio ya impactó en vías que no pueden, imposibles de aspirar con una sonda, ¿no? Ya se impactó en pulmón, y entonces viene siendo más grave. Por eso es que está en posmaduro y en detérmino también, con el hipótesis suficiente, aspiran eso, y cuando nacen uno lo aspira, pero ya lo traían desde antes. Siempre es aspirar porque la tráquea, porque es posible que haya salido en un momento en que todavía no se haya impactado, que sea bastante agudo lo del meconio y que todavía no esté en pulmones. Y si solamente está en tráquea y la aspiramos, pues prevenimos el SAM, y hasta, o que sea más grave, o disminuye la gravedad del mismo. ¿Sigue? Claro, bueno, y ya el tratamiento pues estándar siempre va a ser tratar de mantener la temperatura. La normovolemia, pues no hay que administrar líquidos por el riesgo de edema. Control de gases, evitar la acidosis, o si ya la tiene, corregirla. Administración surfactante y uso de corticoides. Creo que los corticoides no sé si están recomendados o ya va a ser opcional de acuerdo al doctor. Pero pues eso es pues, por la inflamación, ¿no? Sería. Sí, sí se recomienda. Sí se recomienda. Sí. Correcto. Y bueno, tenemos también la policitemia, igual ya la había mencionado. Mi compañera, se define como un hematocrito mayor a 65% con HB superior a 20 gramos por decilitro. Va a ser causado por un incremento de volumen sanguíneo con mayor destrucción de los glóbulos rojos y por hiperviscosidad. El tratamiento va a consistir en exsanguinotransfusión. La hipoglucemia también ya se mencionó, es el trastorno metabólico más importante. Los recién nacidos post-términos o posmaduros van a tener mayor riesgo de presentar hipoglucemia debido a que va a haber menor reserva de glucógeno hepático, y es importante que hay que saber que se debe dar seguimiento a la glucemia en los primeros días. En caso de inferior a 40 miligramos por decilitro, se va a dar el tratamiento. También debes que corregir, porque el tratamiento de la policitemia no es exsanguinotransfusión. Ya hoy mismo tu compañera presentó antes que es una plasmaféresis, salinoféresis o albuminoféresis, cualquiera de las tres, dependiendo de la cantidad de proteína que tenga. No se hace exsanguinotransfusión por una policitemia. Solo se quiere disminuir el volumen de los glóbulos rojos. Ok, entonces plasmaféresis, ¿no, doctor? ¿Dónde lo viste? Así lo decía, ¿dónde lo checaste? Lo chequé en un artículo de embarazo prolongado igual de la Asociación Española. ¿No será que tenía otras cosas además? Lo que puede ser es que sea antiguo. Sí, ya tiene más de 5 años. Posiblemente no está actualizado. ¿O tiene otras condiciones además de la posmadurez para que te diga, por decir, que tuviera inmunización, alguna otra, algo más que esto, para que te digan, bueno, se puede hacer una exsanguinotransfusión? Antes, ¿Quiere que le lea el...? Sí, permíteme, antes, el tratamiento. La exsanguinotransfusión, cuando los casos graves de sepsis, en alguna época se estuvieron tratando con eso, para eliminar la bacteremia y todo. Ya con el paso del tiempo o con la mejoría de los antibióticos, vieron que no era necesario hacer esto tan agresivo, ¿no? Porque con los antibióticos se podía controlar, pero sí, a lo largo del tiempo se usó la exsanguinotransfusión para tratar algunas patologías, por decir, lavar todo,
pero como se ha visto también que también tiene sus riesgos, que te estén poniendo sangre de quién sabe quién, por mucho cuidado que se tenga en el laboratorio, no es 100% seguro. Y también donde es cuando se hace la exsanguinotransfusión, pues hay un cambio en los volúmenes y en el flujo durante todo el tiempo que se hace el exsanguíneo, que puede tardar alrededor, cuando menos ahora como una hora, si es que no más hacerlo. Entonces es un procedimiento que tiene riesgo y que ya no se hace, solo se hace cuando está estrictamente indicado. Lee lo que dice, que me está diciendo. Aquí dice que el tratamiento de lesión en el RN sintomático con hematocrito venoso superior a 65% es la exsanguinotransfusión parcial. Dice que es recomendado con... ok. O sea, parcial, o sea, eso es lo que llama una salinoféresis. O sea, lo que le quitas de sangre se lo vas a poner en solución salina fisiológica, o en lugar de salina fisiológica lo podrías ponerle plasma o podrías ponerle albúmina. El caso es retirar el volumen de eritrocitos, que es lo que está impidiendo el buen flujo. Sí, de hecho también menciona que hay estudios que no muestran ventajas sobre el uso de albúmina, por lo cual se prefiere el uso del suero. Ajá, entonces acá es muy importante que le pongas parcial o que no lo pongas, consiste en pues salinoféresis o plasmaféresis. Ok, yo lo corrijo. Ok. Bueno, y ahorita vamos a hablar de hijo de madre toxémica. Creo que lo vamos a dejar mañana. Ya tenemos, porque tengo clase. Ok, doctora, no se preocupe. Entonces, iniciamos con esto mañana y luego seguimos. Si no terminamos, pues nos vamos corriendo hasta que lleguemos. O sea, hay unas clases por allá que no ocupan todo el tiempo. Entonces, nos podemos recuperar en un momento dado. Pero seguimos después de hijo de madre toxémica, iniciamos lo del síndrome ictérico. O sea, que preparen todo como si fuera a verse todo mañana. Ok, correcto. El torch, el torch es el que se queda para la sesión del, mañana es miércoles, sería para el jueves. Tal vez allá recuperemos el tiempo. Ok, doctor. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar? Nada, pues entonces nos vemos mañana a las 11. De acuerdo, doctora, hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, mucho gusto.